Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Tiempo para Aprender, matemática de primer año de secundaria, solo aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Yo soy Braulio y los voy a acompañar durante toda esta transmisión. Ahora a lo que venimos. El tema de hoy está presente durante varias cosas simples que hacemos en nuestro día a día, como por ejemplo, la medida que utilizas en los ingredientes al preparar una torta o la cantidad de aceite que utilizas al preparar unos huevos revueltos. Wow. Antes de comenzar, démosle la bienvenida a nuestro profesor. Hola Braulio, hola chicos, espero que se encuentren bien y listos, sobre todo porque el tema de hoy es muy sencillo. ¡Sí! Vamos a repasar sobre adición, sustracción, multiplicación y división de cierto tipo de números. ¡Oh! ¡Qué interesante, profe! ¿Y hay alguna pista sobre estos nuevos tipos de números? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué le parece si vamos comenzando con un tutorial de YouTube acerca de las operaciones con números racionales? Bueno chicos, comencemos con el tema de hoy. Como muchos de ustedes recordarán, en la transmisión anterior vimos acerca de los números racionales y sus características. El día de hoy vamos a continuar con este tema, pero le vamos a agregar las operaciones, como la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Todo esto pertenece al tema de aritmética. ¡Sí! Así que, ¿qué les parece si vamos viendo el video que el profesor nos ha dejado en su canal de YouTube? La adición y sustracción de números racionales son operaciones básicas, cuyo resultado es otro número racional. ¡Wow! Su estudio les servirá para comparar gastos, averiguar qué partes de un trabajo se han realizado, determinar el tiempo empleado en una tarea, entre otras cosas de su día a día. ¡Interesante! Y yo que pensaba que solo vería los números en los exámenes del colegio, pero según el profe vamos a ver este tipo de números en diferentes momentos de nuestra vida diaria. Así que, ¿qué les parece si continuamos con el tema con el siguiente video? ¡Sí! ¿Y sabían que la multiplicación de números racionales les sirve para las mediciones de superficies, modificar recetas y calcular la parte de un todo? Mientras que la división de números racionales les permitirá hacer repartos o distribuciones en partes iguales. ¡Interesante! ¡Qué genial! Ya tenemos toda la información necesaria para poder comenzar con la videollamada del profe. ¡Sí! El día de hoy vamos a ver las operaciones con números racionales. Recordemos que los números racionales son expresiones de partes de un todo, denominadas también fracciones, conformadas por un numerador y un denominador. Ambos números son enteros y el conjunto de estos números se representan con la letra Q. Aquí un ejemplo para que puedan entenderlo mejor, donde A es el numerador y B el denominador. También existen los números mixtos, los cuales tienen una parte entera y otra racional, como estos de aquí, donde el número 3 es la parte entera y lo racional es 2/5. ¡Claro! Ya con este repaso podemos comenzar con el tema. Lo primero que vamos a revisar es la adición de números racionales. Es la operación más básica que deben tener en cuenta. En la adición, al igual que en la sustracción, se pueden presentar dos casos, y esto depende de los denominadores. El primer caso es cuando las fracciones son homogéneas. Quiere decir que los denominadores de las fracciones son iguales. En este caso, solo se suman los numeradores y se mantiene el mismo denominador en común. Tenemos el siguiente ejemplo. 3/13 más 9/13 menos 5/13. En el caso que los denominadores sean distintos, el procedimiento es un poquito más largo. Pero no se preocupen, son sencillos. Primero debemos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Luego dividimos el resultado del MCM de los denominadores entre los denominadores originales. Después, el resultado de la división lo multiplicamos por el numerador original. Y finalmente sumamos o restamos según corresponda y simplificamos al máximo la expresión. ¡Wow! Tenemos el siguiente ejemplo. 3/4 más 5/6 menos 4/9. Y se resuelve de la siguiente manera.
Primero se obtiene el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 9, dando como resultado 36. Ahora lo dividimos entre el denominador y el resultado lo multiplicaremos por el numerador. Es decir, 36 entre 4 da 9 y se multiplica por 3 dando 27. Luego 36 entre 6 da 6, se multiplica por 5 y resulta 30. Y finalmente 36 entre 9 queda 4 y se multiplica por 4 resultando 16. Finalmente tenemos 27 más 30 menos 16, todo sobre 36. Y da como resultado final 41 sobre 36. ¡Interesante! Ahora veremos cómo efectuar una multiplicación de números racionales. Para esto procederemos de la siguiente manera. Primero multiplicamos los numeradores para formar el nuevo numerador y luego multiplicamos los denominadores para formar el nuevo denominador. Y para ello se utilizan las leyes de signos aplicadas al producto de los números enteros. Para que puedan entenderlo mejor tenemos esta operación, 4 quintos por 7 novenos. Para eso multiplicamos 4 por 7 que resulta 28 y 5 por 9 dando 45. Entonces el resultado final es 28 sobre 45. Ahora vamos a ver cómo resolver divisiones de números racionales. Para dividir dos o más fracciones se utiliza la regla de signos aplicada al cociente de números enteros. Una manera de dividir las fracciones es multiplicando en forma cruzada. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. 4 quintos entre menos 3 séptimos. ¡Wow! Hay otra forma de resolver estas operaciones y es multiplicando por el inverso multiplicativo de la fracción divisor. Y seguro todos en casa estarán confundidos como yo lo estuve cuando escuché esta explicación, pero tranquilos, porque es más fácil de lo que parece. ¡Sí! Veamos un ejemplo con las mismas fracciones que vimos anteriormente. 4 quintos entre menos 3 séptimos. La resolución sería así. 4 quintos entre menos 3 séptimos es igual a 4 quintos por 7 sobre menos 3. Esto da como resultado menos 28 quinceavos. Y les cuento que hay una tercera forma de solucionar estos ejercicios. Se debe dividir las fracciones haciendo fracción entre fracción, en donde multiplicamos los extremos y luego los medios. Tomando el mismo ejemplo, esta sería su resolución. 4 quintos sobre 3 negativo sobre 7. Multiplicamos 4 por 7, todo sobre 5 por 3 negativo, dando como resultado menos 28 quinceavos. Ahora veamos un ejemplo. ¿Han escuchado hablar de cuadrados mágicos racionales? Para los que no, un cuadrado mágico es un conjunto de ordenaciones de números sucesivos en celdas que forman un cuadrado. Y para que sea un cuadrado mágico, la suma de cualquier fila, columna, diagonal deberá ser la misma. Esta vez completaremos uno de 3×3 con los siguientes números racionales: 1, 1 medio, 3 medios, 1 tercio, 2 tercios, 4 tercios, 1 sexto, 5 sextos y 7 sextos. ¿Cómo lo haremos? Súper sencillo. Lo primero que debemos hacer es homogeneizar las fracciones y hallamos el denominador común. Para lograrlo, calculamos el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Sacamos la mitad y luego dividimos entre 3. La multiplicación de ambos factores nos da como resultado 6. ¡Wow! Ahora multiplicamos cada fracción cuyo denominador no sea 6. Por ejemplo, aquellas que tengan 2 como denominador serán multiplicadas por 3. En cambio, las que tengan 3 como denominador se multiplicarán por 2. Ojo, recuerden que la operación también afectará al numerador, por lo que al homogeneizar las fracciones tendremos 6 sextos, 3 sextos, 9 sextos, 2 sextos, 4 sextos, 8 sextos, 1 sexto, 5 sextos y 7 sextos. Ahora los podemos ordenar con facilidad. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos y 9 sextos. Y los ubicamos en el cuadrado de 3×3. Colocamos los números fraccionarios en forma correlativa y diagonalmente. ¡Wow!
Posteriormente, los números que quedan en las puntas, es decir, 1 sexto, 3 sextos, 7 sextos y 9 sextos, los ubicamos en la casilla vacía que se encuentra en el lado opuesto. Y así queda construido el cuadrado mágico con números racionales. ¡Increíble! Y como vemos, hay fracciones que pueden ser reducidas. Entonces, simplificamos nuevamente las fracciones quedando de esta manera. ¡Sí! Ahora verificamos la suma de las filas, columnas y diagonales, los cuales deben ser iguales. Primero veamos las filas. 1 tercio más 7 sextos más 1 es igual a 5 medios. 3 medios más 5 sextos más 1 sexto también. 2 tercios más 1 medio más 4 tercios resulta 5 medios. Continuamos con las columnas. 1 tercio más 3 medios más 2 tercios es igual a 5 medios. ¡Wow! 7 sextos más 5 sextos más 1 medio y 1 más 1 sexto más 4 tercios también. Y así completamos un cuadrado mágico con números racionales. ¡Interesante! Ahora vamos con la curiosidad del día. ¡Sí! Así es. Según una antigua fábula árabe, un hombre tenía 17 camellos y en su testamento indicó que debían repartirse entre sus herederos de tal modo que el mayor se quedara con la mitad, el segundo con 1 tercio y el último con la 9ª parte del total. Pero, ¿qué pasaba? Como la repartición no era exacta, la única solución era dividir por la mitad a los animalitos. Sin embargo, los herederos no querían hacerles daño, así que acudieron al curandero de la ciudad, quien muy serio dijo: «Le he dado muchas vueltas al reparto de vuestra herencia, pero no tengo una solución para vosotros. Lo que sí tengo es este camello», y se lo dio con una sonrisa cómplice. ¡Guau! Con el nuevo mamífero, los 3 hermanos tenían ahora un total de 18 animales, que se distribuyeron de la siguiente manera. El primero tomó la mitad, es decir, 9. El segundo tomó 1 tercio de los camellos, es decir, 6. Y el tercero tomó la 9ª parte, es decir, 2. En total obtuvieron 17 camellos y como hubo uno de más, los 3 hermanos lo devolvieron al curandero en agradecimiento por resolver el dilema de la herencia. ¡Interesante! Luego de repasar las operaciones que involucran a los números racionales, busqué curiosidades sobre el tema del día. Esta vez vengo con información sobre el origen de los números racionales. ¡Increíble! Así es. En primer lugar, debemos entender que las matemáticas fueron naciendo y desarrollándose en diferentes civilizaciones antiguas. Es por eso que muchas culturas que conocemos, como la griega, empezaron a utilizar los números racionales antes que otros. Pero según diferentes investigaciones, es en el antiguo Egipto donde vemos las primeras aproximaciones de las fracciones. Los números racionales surgieron cuando se necesitaba dividir una cantidad de en d partes, donde d no es un múltiplo exacto de d. Para determinar la cantidad asignada a cada parte, se realiza la operación de d entre d, la cual no siempre resulta en un número entero debido a que d no es divisible exactamente por d. Para resolver esta operación, aparecen números que pueden expresarse como d entre d, los cuales no son enteros. Desde el antiguo Egipto se llevaban a cabo divisiones de este tipo utilizando principalmente fracciones unitarias, donde el numerador es 1. Estas fracciones se representaban mediante un jeroglífico que mostraba una boca abierta como símbolo de la barra de fracción, acompañado de un jeroglífico numérico debajo que indica el denominador de la fracción. El ojo de Horus, también conocido como Yat, que significa el que está completo, es un antiguo símbolo egipcio con atributos mágicos que no solo tiene una rica historia mitológica detrás, sino que también es pionera en la escritura de números racionales. Según la leyenda, durante una feroz batalla entre Set y Horus, el ojo izquierdo de este último fue destrozado en 64 fragmentos que fueron esparcidos por todo Egipto. Con la ayuda del dios egipcio Tot, conocido como el dios de la sabiduría,
el ojo fue reconstruido y transformado en el Udyat, simbolizando la unidad restaurada. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si realmente está completo o tiende a estarlo. Además de su significado místico, este símbolo representa un sistema de división fraccional de partes de un todo y contiene los primeros números racionales. ¡Wow! Las fracciones que corresponden a las partes del ojo de Horus seccionado durante la batalla eran identificadas con grafías específicas. La esquina interior era un medio, el iris un cuarto, la ceja un octavo, la esquina exterior un 16avo, y así sucesivamente con los ornamentos bajo el ojo, continuando la secuencia un 32avo, un 64avo y así. ¡Interesante! Los antiguos egipcios detuvieron esta secuencia en la sexta división, un 64avo, pero reconocieron que al seguir dividiendo, las partes se acercaban cada vez más a la unidad, aunque nunca la alcanzarían completamente. ¡Wow! ¡Excelente, amigos! Ahora vayamos todos a resolvamos juntos.